en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast La Cosa. Muchas gracias por estar del otro lado, gracias a todos los que se suscriben a este canal, a los que nos ven y nos siguen en las diferentes plataformas, a la gente de Caras y Caretas que amablemente siempre nos presta este espacio para que estemos aquí con ustedes. Hoy es uno de esos episodios que muchos me han pedido reiteradamente, porque algunos dicen que son los que más les gustan, que son esos episodios cuando hablamos un poco de política, de la sociedad, del mundo, de lo que nos pasa, con gente que trae otras miradas, porque labura desde otros lugares y sobre todo desde una sensibilidad artística. Saben que para mí el mundo del teatro, del arte, y es indisociable del mundo de lo social, de lo que se produce en un contexto determinado, y bueno, la mirada que tienen los artistas con esa sensibilidad particular sobre lo que nos pasa, me parece que a veces ilustra e ilumina mucho de lo que podemos reflexionar o analizar quienes venimos de otros palos, ¿no? A veces hay muchas horas de conversación o de escritura o de tratados que se pueden escribir sobre un tema y que a veces una pieza artística en un minuto lo sintetiza y nos muestra otra cara de eso, ¿no? Así que, sin más preámbulos, voy a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Estoy muy contento de recibir a Micaela Larroca. ¿Cómo andas, Mica? Buenas, muchas gracias. Mica es actriz, es autora, es directora, es teatralista, en un sentido amplio. Hacedora, me gusta también a veces. Ay, qué buena palabra. Sí, hacedora. Hacedora de teatro. Hacedora. Bien. Me gusta, hacedora de teatro, gestora cultural, si se quiere también. Trabaja. Ustedes la habrán visto muchas horas porque su cara es cada vez más conocida en el circuito del teatro independiente. Y bueno, yo la admiro mucho, me gusta mucho su trabajo, consumo todo lo que ella hace y la invité a hacer un poco esta conversación sobre cómo está viendo el mundo. Y le pareció una buena propuesta porque esto es lo que tienen muchas veces los artistas que se cuelgan con las cosas, que dicen, bueno, dale, hablemos del mundo. Y además a veces también cuando llegan este tipo de invitaciones, a nosotros mismos nos hace reflexionar sobre prácticas que capaz tenemos hipernaturalizadas. Entonces a mí me encanta. Cuando me llegó la propuesta dije, dale, tirame línea y le damos. Sí. Mira, capaz que para arrancar por un lugar más cercano, más de primera mano de lo que estás en todos los días, preguntarte un poco por la escena, ¿no? Por la escena en este momento, por la escena montevideana, por la escena del teatro independiente, los que nos gusta el teatro. Por lo menos vemos en los últimos años que por suerte se han podido sostener unos cuantos espacios y hay otros nuevos y hay como muchos colectivos que están haciendo cosas que de alguna manera eso se da contra esa mirada tan uruguaya, prejuiciosa, que hace unos años se escuchaba cuando éramos todos un poco más chicos, de esa cosa de, bueno, como que en Montevideo no pasa nada, en Montevideo es una ciudad muy quieta, es una ciudad muy gris. Y bueno, vos que estás en esto, ¿cómo estás viendo la escena hoy? Latente, con resistencia, como siempre. Yo tengo la suerte, y lo digo siempre que tengo los espacios de nota o entrevistas, porque es algo de lo que soy muy consciente, que como artista he logrado trabajar por varios como sectores de lo que es el medio artístico. Son trabajos que me han convocado que son en espacios más convencionales, la gestión propia de distintos espacios que son más colectivos y están como en una adyacencia, en una periferia. Entonces como que he pasado desde el cuerpo y desde el pensamiento por varios de estos lugares que tienen sus puntos en común y sus diferencias. Pero más que nada en términos individuales y en lo que refiere al teatro independiente, yo creo que está en continuo movimiento, porque está muy relacionado también con lo que pasa en el momento, o sea, lo que nos pasa a nosotros como país, lo que nos pasa a nosotros como sociedad, pero sí es un espacio que, por su propia dinámica de funcionamiento, siempre está como resistiendo, superviviendo. Digo más resistiendo porque me parece que es totalmente consciente de que tiene que estar presente, entonces siempre está cuestionándose sus dinámicas económicas para poder sostenerse. Pero eso, yo lo veo como un espacio de resistencia que está en continuo movimiento y modificación para seguir estando y pertenecer, digamos. ¿Cómo está hoy en día en materia de
de financiación, el teatro más independiente. Siempre es un desafío, siempre es difícil, siempre cuando tenemos amigos, amigas que están en eso, sabemos que, gente, no mangueen entradas, vayan, paguen una entrada, vayan a ver las cosas, que es darle una mano. Pero más allá de eso, que es el aporte que hacemos lo que nos gusta el teatro, lo que podemos decir, que es pagar una entrada, que es llevar a un amigo, que es recomendar una obra. Preguntarte un poco cómo, porque a veces como que nos fijamos en estos temas, los que no estamos tan de cerca, cuando pasa algo, por ejemplo, otro día que pasó lo del teatro circular, que es una cagada, ¿no? Que se inunda el teatro circular por ahí con la medianera que tienen con el Ateneo de Montevideo. Y bueno, y fue como un momento también de decir, es un teatro establecido de Montevideo, ¿no? No es un teatro, no es un espacio chiquitito de cuatro locos, ¿no? Es el teatro circular de Montevideo, que existe desde hace décadas y que tiene toda una trayectoria. Y era hasta un poco triste escuchar a figuras como, no sé, uno escuchaba a Mariana Perkovich, gente muy establecida del teatro, diciendo, no puede ser que el teatro circular tenga que estar mendigando para que alguien ponga unos mangos y tratar de arreglar las luces. O mismo y las para cosas. que el Ateneo le responda y se haga cargo también del problema que habían tenido infraestructural. En términos de financiamiento sigue sucediendo lo mismo que sucede hace muchos años y también se sigue pidiendo porque se implemente la ley, ¿no? Que se reglamente la ley de teatro independiente. Obviamente en relación a esta ley y el financiamiento, no todos los espacios acceden a esta ley, pero sí hay algo de que es empezar a romper como este molde y entender que la cultura y los espacios que sostienen a la cultura son responsabilidad del Estado también. Como que muchas veces creo que hasta nosotros desde dentro de nuestro sector nos peleamos y no queremos ser como lo que decimos que es el papá Estado, ¿viste? Claro. Que no ser asistencialistas. Pero es un derecho universal la cultura. Entonces hay algo también de que el Estado tiene que hacerse cargo. Y no solo en cuanto a la relación de los espacios culturales, también hay un tema de que es nuestra propia manera de trabajar y lo precarizado que seguimos estando. Claro. Más allá de los intentos que tenemos en los núcleos de trabajo de que esto siga mejorando y las pocas mejoras que vamos encontrando nosotros mismos. Pero en relación a nuestros modos de producción, al cómo trabajamos, estamos teniendo problemas también yo el problema más allá ahora del financiamiento concreto, porque yo siento que eso siempre estuvo y los grupos de teatro siempre igual resistieron, ¿no? Claro. El teatro nunca desapareció, más allá de los problemas de financiamiento. Yo el gran problema que encuentro ahora es el acceso a las salas y las temporadas, pero me pasa también como creadora y como espectadora. Las temporadas de teatro cada vez son más cortas y la posibilidad de acceder a los espacios son cada vez menos. Entonces, quizás estamos 1 año, 2 años trabajando en un proyecto para solo tener 5 funciones. Sí, pasa mucho incluso con las salas grandes, con la Comedia Nacional. Eso, que la gente dice, como ya la bajaron esta obra. Y antes duraban 6 meses. Es muy nocivo y también eso habla del poco desarrollo que estamos pudiendo tener y del desbalance que hay con la inmensidad de cantidad de trabajo que nos lleva y también, con que los accesos no son paritarios. Entonces, eso es un problema porque hay mucho sucediendo, pero los lugares también para mostrarlo o para posicionarlo no existen, entonces, y son cada vez menos. Y le pasa a gente que recién está iniciando, todavía más, pero también nos pasa a gente que estamos trabajando hace 10 años, hace 20 años, y eso es un problema que yo lo veo como que cada vez se instala más y cada vez se habla menos, digamos. Sí, y hay algunas, en Montevideo hay algunas salas que hace unos años estaban más tiradas y ahora están un poquito mejor. Yo pienso, no sé, en Terminal Goe, pienso en, Florencio siempre resistió. El Florencio Sánchez que está con una actividad increíble ahora también. Y allá en el intercambiador Beloni. Lazarov, como que hay algunas salas que se sostienen, pero claro, capaz que uno veía que o se enteraba o leía que hace décadas atrás, cada barrio tenía como una salita, un espacio, o en el interior, cada ciudad más o menos mediana en el interior tenía un par de teatros, y eso sí que ahora se ve como mucho más difícil de sostener, y pensar también, qué sinergias se necesitan como para decir, que el Estado o los distintos estados, porque puede ser gobierno departamental, gobierno nacional, municipios, pongan de su parte, pero que también haya un interés como de la comunidad, de la sociedad civil organizada en tener esa sala abierta, en tener un espacio presente, ¿no? Es que yo siento que los espacios que siguen resistiendo y sobreviviendo es porque gracias a la organización colectiva, ¿no? Porque también hay normativas que no permiten que esos espacios resistan o sigan existiendo. Por ejemplo, con La Madriguera, que la nombro porque es parte de mi identidad, que es un espacio autogestivo independiente, al igual que muchos otros que también andan en la vuelta, algunos sostenidos por jóvenes artistas,
Y digo jóvenes porque también es una palabra que es bastante vapuleada a veces, ¿no? O se cuestiona un poco el sentido de memoria, el sentido de identidad, el sentido de pertenencia, el por qué hacemos lo que hacemos. Pero siento que también esos espacios se sostienen gracias a la organización colectiva y muchas veces tienen mucho más apoyo de las personas del barrio, o sea, de la comunidad, que de los entes institucionales o estatales. Y eso, o sea, también es lindo, porque... A veces cuando aparece el Estado es para complicarla, muchas veces, ¿no? Para decir, No, che, ni pará, que hablar. esto está fuera de no sé qué, acá Ni que no tenés hablar. una salida de no sé qué, acá Ni te que tenés un hablar. cartel que diga tal cosa. Que está bien, son las regulaciones que existen, las cosas de bomberos, obviamente hay cosas que son necesarias, son Total. materia de seguridad, pero uno dice, che, dale, también No, y apareces solo para complicármela, Sí, digamos. y también porque a veces aparecen con algo muy tajante, que es esta normativa claramente no es aplicable para un tipo de espacio así. Claro. Si es un espacio autogestionado, por ejemplo la madriguera, que trabaja con aporte voluntario, que no cobra una inmensidad de dinero, es más, se sostiene gracias al propio cuerpo de nosotros, de los colectivos que trabajan, que van, que arreglan, que modifican, donde está conectado con el barrio, donde los vecinos también están ahí apoyándonos siempre que hay alguna movida. Es también como muy difícil cuando te llega una normativa y te quieren exigir lo mismo que le exigen a un local bailable, a una empresa, Claro. que su idea de mercado es totalmente distinta. Y nosotros tratamos siempre de alejarnos de esas ideas de mercado. Entonces, creo que hay como poca conciencia, no sé si poca conciencia, sino como no hay tanta apertura al diálogo. Yo siento que lo que tiene que empezar a pasar es lo que estamos haciendo ahora, empezar a charlar de las problemáticas que tenemos entre los distintos entes, entender cuáles son los objetivos de cada uno, porque yo también entiendo que la intendencia tenga que regular esos espacios, lo que vos decís, porque también La están... cuestión de seguridad, los son de menores, seguridad, yo qué sé. Sí. Total, entonces en eso no estamos contrarios. El tema es que para yo acceder a que mi espacio cumpla con esas normativas, tengo que tener un desembolso de dinero que la propia actividad mía no me lo permite generar. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿O de qué manera dialogamos para que eso se vaya ajustando y encontrarnos como en el punto común? Entonces, bueno, creo que ahí también está la militancia nuestra de seguir contra cedulones y multas, seguir resistiendo hasta que se abran esas mesas de diálogo y decir, bueno, queremos llegar a ese punto en común, ¿no? Porque no estamos tampoco en contra de eso. Claro. Milka, contanos, ya que abrimos esa pestaña, de un poco más del proyecto de La Madriguera, como espacio cultural, como espacio de creación. Esta idea que ustedes siempre han sostenido de que esté conectado con el entorno, ¿no? Porque a mí me parece que hay algo muy político también, es una decisión política, social, sobre todo en Ciudad Vieja, que es un barrio que, bueno, a ustedes les encanta, ¿no? Sí, Vienen ahí, nos son enamora. militantes de la Ciudad Vieja, Sí. pero claro, es un barrio que tiene tantos contrastes, ¿no? Porque lo tiene todo. Mucha gente que de repente dice, no, la Ciudad Vieja lo ve como un barrio donde cuando cae el sol ya no pasa nada, Sí. está todo cerrado, o incluso mucha gente dice, che, yo por ahí no ando porque capaz que es medio peligroso, o a veces desde el prejuicio, o a veces de que te haya pasado algo puntual que puede ser. Y sin embargo ustedes están ahí y les gusta estar ahí, resisten ese espacio, y hay otros lugares, ¿no? Bueno, también los amigos de Ensayo Abierto y de otras experiencias, ¿no? Las bóvedas, no sé, hay un montón de colectivos que eligen la Ciudad Vieja. ¿Por qué? ¿Por qué elegir la Ciudad Vieja? ¿Qué tiene en particular? Y cuál es el vínculo de ustedes con ese lugar. Bueno, hablo rapidito de La Madriguera y después me No, meto en la rapidito, Ciudad tenemos tiempo. Bueno, La Madriguera es un espacio que existe ya hace casi 5 años. Está ubicado en una casona, en una intersección ahí de Ciudad Vieja, de 2 peatonales, que las digo porque todo el mundo las conoce, está bien, Pérez Castellano y Sarandí, que bueno, que es un espacio que viene o se desprende un poco de un espacio anterior, que lo nombraste también, donde estuvimos militando y trabajando mucho tiempo, que era Ensayo Abierto, que también era un espacio con las mismas características, o sea, era sostenido por un colectivo de jóvenes artistas, que en verdad se inició tratando de encontrar un espacio para nuestras creaciones y también para gente de nuestra generación que no estaba teniendo como ese acceso en otros lugares. Y también como espacios de investigación para la creación, ¿no? Como laboratorios, que muchas veces cuando te acercás a otros lugares no tenés como esos tiempos de creación o de pensamiento de propuesta. Entonces, estos espacios como no convencionales también nos permitían eso. Cuando llegamos a La Madriguera, era una casona, bueno, sigue siendo una casona de 1906, con 2 plantas, con 16 cuartos, con una infraestructura alucinante, pertinente también de Ciudad Vieja, ¿no? De lo que es el casco histórico, el barrio Posibilidades más antiguo. infinitas, ¿no? Posibilidades infinitas.
Y frente a esa estructura inmensa, bueno, lo que nosotros vimos fue la proyección. Frente a esas paredes que no estaban ni pintadas, todas rotas, frente a ese saneamiento que no existía, esa electricidad que tampoco estaba, vimos la posibilidad de decir, esto puede ser un espacio de residencia, de nucleo, donde podamos recibir artistas que vengan a trabajar en sus obras, gente de otros países, también pensando un poco en lo problemático que eran para nosotros como artistas acceder a la vivienda, ¿no? Porque muchas veces nosotros, nuestros trabajos están en negro, ¿no? Sí, claro. O cobramos, no sé. Lo voy a poner en números porque muchas veces creo que se hablan palabras y la gente no llega a entender, capaz la que no está en el medio. Bueno, ¿cuánto cobra un artista? Entonces, no sé, quizás estamos 2 años trabajando en una obra y una temporada exitosa nos da 8.000 pesos a cada uno, ¿no? Como para que entendamos como lo bajo que estamos del lado del mínimo de salario, ¿no? Entonces, nada, como que también dijimos, bueno, esto puede ser un espacio donde podamos recibir a amigos, amigas que estén con problemáticas también de vivienda. Y bueno, nos metimos ahí en La Madriguera y es un espacio que a fuerza de pulmón, de los colectivos que fueron llegando desde el primer momento, cada vez generó como una identidad que parte del lugar, y eso es lo lindo también que hablábamos antes de empezar, que sucede con los espacios. Empiezan siendo sueños pensados para el colectivo, pero muy individuales, y es muy lindo cuando un proyecto rompe las barreras de lo material, o sea, ¿no? De la propia casa y también del propio cuerpo. O sea, ya La Madriguera yo siento que no es un proyecto mío, no es un proyecto de Tomás, que es mi compañero con quienes lo impulsamos al principio. Es un proyecto de todas las personas que pasan por ahí y lo sostienen. Y bueno, estamos ahí, lo lindo es que también trabajamos con una filosofía de aporte voluntario. Sí. Eso significa que las personas que van a dar clases, hacer un curso, a presentar una obra. No nos tienen que pagar un fijo, como se cobra siempre en el mercado artístico-cultural, digamos, sino que nos dan lo que pueden y lo que tienen. Muchas veces es dinero, y siempre aclaramos que el dinero nos ayuda a que el espacio se siga reformando, sosteniendo, y muchas veces nos han dado artículos de limpieza. Sí, mano de obra. Mano de obra, lo que tengan verdaderamente. Y eso es así. Y también nos encontramos con los artistas que nos dicen, pará, no, pero decime por favor cuánto te tengo que dar, un sugerido. No. O sea, de verdad que es la política es esa y ustedes decían. Y bueno, nos enamoramos de la Ciudad Vieja porque veníamos de Ensayo Abierto, que era un espacio que también estaba en Ciudad Vieja. Y algo muy loco que tiene la Ciudad Vieja, más allá de estos ideas de inseguridad, de la nocturnidad, lo que sea, es que hay como un choque cultural muy grande entre lo que es también el barrio, porque hay mucho turismo, entonces hay calles que están arregladas de pe a pa, donde está todo perfecto, donde tenés bares de alta gama. La famosa gentrificación, ¿no? Claro. Y aledañas tenés calles donde está la gente que vive ahí hace 60 años. Que habla con propiedad sobre lo que es Ciudad Vieja, digamos, la identidad del barrio. Y sumarle una capa que es la migración. La población también, migrante, que es impresionante. Sí. De todo tipo, ¿no? Migrantes que de repente están en lugares complicados, en pensiones, chiquitos, medio sucuchados, como no sé qué. Y después, capaz que no, otra población migrante que elige ahí porque hay una movida medio cultural, medio under y le copa y están allí. Gente joven, como ustedes, o estudiantes que de repente dicen, bueno, capaz que alquilar en la Ciudad Vieja es un cacho más barato que alquilar más para el Cordón o para el Parque Rodó, entonces es una posibilidad para grupos de amigos de repente de alquilar un apartamento grande entre varios, pues todavía hay, y bueno, es una sinergia que no hay en ningún otro lado, ¿no? Es una ensalada linda. Y también porque tiene esa identidad del barrio, como muchos barrios de Montevideo, que es lo lindo, que no sé, a mí me pasa que en esas intersecciones los niños, las niñas siguen jugando hasta las 12 de la noche. Más que nada en estos tiempos. Y eso es hermoso de ver, ¿viste? Yo salgo a mi balcón cuando no tengo actividad en el espacio y me puedo relajar 2 segundos y ver a la gente compartiendo, a los vecinos todo el día que sacan su las cooperativas. Playera, el movimiento cooperativa, el movimiento militante de organización que hay, siempre defendiendo los espacios. Como que Ciudad Vieja tiene algo muy de identidad, de militancia, que creo que también es lo que a nosotros nos hace decir, bueno, queremos estar acá. Y también porque hay, en relación a los padrones de Ciudad Vieja, las situaciones de la casa, hay mucha especulación inmobiliaria. En verdad es muy caro alquilar en Ciudad Vieja, y también por esta especulación que existe. Entonces hay algo también de decir, bueno, este es un terreno que le pertenece al pueblo, por así decirlo. Me pongo como muy política, ahora sí muy militante, pero digo, como no ceder estos espacios. ¿Cómo no los cedemos? Bueno, conviviendo y también resistiendo en esa convivencia. Entonces, obviamente, el espacio turístico, más allá de la entrada de dinero que tiene, es una entrada de dinero que en verdad no le queda al barrio,
Sí, el famoso goteo que se produce muy poco, ¿no? Claro, Porque la gente dice, el turismo es una actividad donde como que gotea para todos los sectores. Y bueno, más o menos, ¿no? Sí, Porque o sea, muchas veces cuando vienen un crucero los bajan, los llevan a tal lado, y no es que la gente del lugar les puede vender algo. totalmente. Mira que yo lo primero que a las tiendas que hay de segunda mano, a los kiosquitos, a las papelerías, lo primero que le preguntaba cuando bajaban, cuando yo me mudé ahí y bajaban esos de los buques, era, ¿te está haciendo la diferencia? Claro, Y me te sirve decía, algo. no. Entonces, bueno, eso, estando ahí también es repensarnos. También nos pasa que muchas veces nos dicen esto en entrevistas de, bueno, ustedes están conectados con el barrio y nosotros sentimos que todavía nos falta mucho más. Obviamente que el estar ahí, el generar actividades sin costo, el generar actividades en la calle, pero también muchas veces las normativas se están poniendo cada vez más difíciles para generar esas actividades en la calle. Y ahí es donde nosotros también decimos, uy, esto tiene que seguir creciendo, ¿no? La relación con el barrio, porque también son los espacios que defienden eso, las voces del barrio, la identidad del barrio, a diferencia de todo eso que nos copa, que está más relacionado al turismo, a gente que viene y está 2 horas, 3 horas, 4 horas, deja su dinero, sus petrodólares, su consumo, pero bueno, no está pensado en el barrio, ¿no? Y en las problemáticas que tiene el barrio y en las necesidades. ¿Cómo estás viendo un poco esto de la ciudad? Porque en esa vida de artista toca mucho trillar también, ir de un lugar para el otro, ir a ensayar acá, Sí. ir a montar una propuesta a tal lado. Entonces, preguntarte más que nada porque, nada, con la sensibilidad de alguien que tiene que estar a veces como siendo permeado por lo que le pasa al entorno, es un momento donde uno ve mucha necesidad también en la ciudad, ¿no? Ves mucha gente en situación de calle, ves Sí. mucho, bueno, pasó la pandemia que de alguna manera como que arrasó con todo, ¿no? Sí, Y dejó un tendal, y después también te hace pensar, bueno, capaz que esto ya estaba y la pandemia lo que hizo fue visibilizar, porque no puede ser que de un día para el otro todo el mundo, o sea, tanta gente estaba en la mala, bueno, no, evidentemente había algo previo, bueno, situación de consumo, no sé, Sí. todo lo que vemos los que trillamos por la ciudad, pero preguntarte un poco desde tu mirada, que con una sensibilidad particular, ¿cómo ves eso? ¿Cómo te interpela? Si te genera algo a la hora después de crear o de pensar en la propuesta artística, yo qué sé, ese entorno en el que nos movemos todos. Sí, me interpela, sí. O sea, me interpela como artista y también como ciudadana, como habitante. Yo la veo con necesidad de diálogo, lo mismo que dije antes, con la necesidad de unión. Siento que hay algo a través de la pandemia y a través también de todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, de una fragmentación muy grande que cada vez es como más silenciosa, pero como que aparece más. Y yo tengo muy relacionado al arte y a todo lo que generamos con la gente que trabajo, que por suerte está en la misma vereda, por así decirlo, de borrar como esas fronteras o tratar de que esa fragmentación no se instale y cada vez encontrar más espacios de unión. Yo sí, o sea, obviamente no, te digo, no quiero ser sensible, pero lo soy, así que hablo en esos términos. Yo la veo como con dolor, ¿viste? Como que es muy doloroso para mí también habitar Ciudad Vieja y encontrar que cada vez hay más personas en situación de calle. ¿Viste? Y también el pensarme y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo por esto? Y también encontrarme con la limitante de que mi propio trabajo o mi propia acción tiene una limitante. Eso es lo más doloroso, ¿no? Como sentir que alrededor hay cosas que se están resquebrajando, pero yo también como creadora, como ser, tengo mis límites porque no puedo salir y curarlo todo, como decían las reinas de belleza, ¿viste? Antes que decían, bueno, paz mundial. Entonces, para mí hay como un pensar constante y obviamente yo lo hablo desde el privilegio, porque también soy consciente de los privilegios que tengo y desde que mi núcleo, mi educación o los lugares por donde ahora me muevo y mi trabajo me permiten darme ese tiempo de pensarme y pensarnos. Pero también hay otras realidades necesarias, urgentes del día a día que no nos permiten pensarnos. Y esa es la problemática que estamos enfrentando ahora. ¿Cómo hace una familia que está atravesando el hambre día a día, que no llega a fin de mes, que no llega a una canasta básica, para acercarse al arte, para pensarse en el arte, para pensarse en comunidad, para acercarse a espacios comunitarios? O sea, es como muy, muy difícil. Yo creo que lo que nos ataca es esa necesidad urgente, que pasa por muchísimos vectores. Y también la salud mental, que siento que es algo de lo que se habla mucho, se visibiliza mucho. La pandemia me parece que yo sí creo que eso era algo que estaba y la pandemia lo puso como en la primer plana.
pero estamos como viviendo una vorágine de mundo que nos lleva a tener muchos problemas asociados a la ansiedad, lo que callamos, lo que no decimos, la necesidad de estar produciendo todo el tiempo, la necesidad de estar haciendo y si no, nos sentimos un fracaso. Entonces siento que la ciudad está como en esa vorágine, todavía de muy cercana, porque Montevideo siento que eso es lo que tiene de lindo también, que sigue siendo como esto que a veces nos dicen los de afuera, qué humildes, qué tranquilos, qué sensación a Río. También es porque más allá de que estamos viviendo tiempos vertiginosos, Montevideo sigue siendo como con vértigo, pero paulatino. Aparte, una ciudad que todavía a nivel territorial tiene cierta integración, más allá de que sí, hay asentamientos, Sí. pero vos caminás por la ciudad, caminás por las mismas calles que camina el que tiene más guita que vos, que el que Sí. tiene menos, porque es una ciudad que Sí. es pequeña, que es de a 15, 20 minutos de Total, distancia. total. Sigue siendo una ciudad que la transitamos todos, que no es que hay unos que andan en el helicóptero tipo Sí, San Pablo, no. que no pisan la ciudad y otros que... El que no conoce o la que no conoce distintos sectores sociales o Claro. distintas realidades es porque no lo quiere ver, digamos. Claro, claro, ¿no? por eso es una Total. ciudad donde no te escapás a eso. Total, no te escapás. Pero a mí me pasa eso. Siento que bueno, que estamos como con esa necesidad muy post-pandemia y también muy real a lo que estamos viviendo, digamos, ¿no? Vos como artista, Sí. te haces un poco la pregunta de hasta dónde es el compromiso político del artista? ¿Qué es el compromiso político del artista? ¿Cómo hacer de eso algo que no sea el panfleto, que es tipo, me paro acá a decirle a la gente, vote a fulano, no vota a mengano, el capitalismo es malo, el socialismo es bueno? Claro, que a veces, bueno, para algunos ser un artista Es válido comprometido también. es eso, para Sí. algunos es eso, para otros vemos como, bueno, está así, eso va a ser propaganda, está bien, pero no, capaz que no es lo que tenga que ser artista. Me acuerdo siempre, no la voy a decir bien porque no la busqué, pero esa frase de Onetti que decía algo así como, bueno, que lo que yo escribo será bueno o no, pero que no me guste la pobreza es otra cosa, digamos, como que no va por ahí, no tiene nada que ver. Claro. Pero, bueno, no sé cómo lo vivís vos, ese lugar de ser una persona comprometida con el entorno, una mujer con una sensibilidad social, un artista, y si sentís que en tu arte eso tiene que estar, cómo tiene que estar, si solamente por el hecho de estar haciendo algo artístico ya estoy dando un mensaje, o si tengo que estar diciendo ciertas cosas, no sé, me imagino que te lo preguntás todo el tiempo. Sí, yo creo que a medida que, por suerte, mi carrera fue como avanzando o va descubriendo nuevos territorios, soy más consciente de la política dentro de mi arte, digamos. Quizás inicialmente era algo más inconsciente, voluntario siempre me parece, pero inconsciente, como que no lo desarrollaba con esa integridad o con esa búsqueda en particular. Y a medida de que también, obviamente, con estas gestiones culturales de estos espacios también hicieron que mi arte se fuera volcando cada vez más en esas búsquedas. Ahora, hace muy poco, o sea, hace 2 años, estoy también como docente de Brecht. Ah, mira, qué bueno. Que también, para quien no lo conoce, es un gran teórico teatral y justamente su metodología, su gran revolución fue como el unir arte y política, que muchas Tal veces son cual. conceptos que se distancian, ¿no? El de la famosa frase esa que se pone en todo el muchos arte es cuadernitos. Sí, sí. Y Brecht lo que decía, que es también algo que El cuando... del analfabeto político. Ahí Sí, me acordé, el analfabeto político. cuando atravesé mi carrera y lo estudié, fue algo que atravesé, pero como que nunca me llamó la atención y nunca entendí que mi arte iba a estar relacionado tanto a términos que él traía o ponía en cuestionamiento. Y él también lo que decía es, los artistas tienen que ser conscientes de lo que está pasando en el mundo y también cómo el arte tiene esa capacidad de transformación, pero de cuestionamiento propio, ¿no? Y también de ayudar a las personas que se acercan a las salas de teatro o a las actividades que hacemos a generar ese cuestionamiento, el pensamiento crítico. Entonces, ahora, volviendo con la oportunidad que me dio el Instituto IAM de ser docente de Brecht, como que algo de que mis prácticas empezaron a repensarse también por volver a la metodología de estudiarlo a él, de tener que también como docente la pedagogía relacionarla, darla a mis estudiantes. Y siento que en mis creaciones más personales, porque obviamente también... Sí, uno trabaja a veces cosas que son de otros o con otros. Y bueno. Siempre esa búsqueda está. Personalmente, particularmente ahora, me siento como muy trabajando, pensando en lo que es la memoria y la identidad, y muy abocada un poco a lo que es América Latina, América del Sur. Bueno, ahora últimamente trabajamos con Edipo en Ezeiza, que es de Pompeyo Audivert, un dramaturgo argentino, que un poco a través del juego también y no tanto de lo trágico, él hablaba sobre estas posibilidades que tiene el arte de que el teatro no es solo espejo de la realidad, sino que nosotros como artistas tenemos que ser conscientes y valientes y agarrar una piedra y romper ese espejo para generar nuevas realidades en términos de producción artística.
y hacerlo de manera valiente y no tener miedo de jugar desde el humor, desde la crítica, desde el drama con eso. Y últimamente yo me veo como muy interpelada en ese sentido por esas preguntas, ¿viste? A mí, ahí te hago, perdón, Sí. un parate porque yo vi Edipo en Ezeiza, que para el que no tiene idea que lo está viendo, bueno, básicamente parte como de un momento, en un momento se sitúa en un Sí. momento histórico en la Argentina, el momento de la vuelta de Perón, justamente, el momento de las familias, una familia peronista o algo así, teniendo como un montón de dudas respecto a quién era quién, a si había traidor, si no había traidor, quién estaba dentro, quién estaba afuera, como por decirlo, muy mal y muy burdo, ¿no? Seguramente Está tu muy bien, sinopsis está muy bien. puede ser mucho mejor que la mía. Pero me pareció, de la búsqueda que ustedes hicieron, algo que me gustó mucho, era que no se quedaron como en la solemnidad, ¿no? Porque era una situación recontra trágica, ¿no? Siempre trabajar bueno, hablar de la dictadura, hablar de los desaparecidos, hablar del terrorismo de Estado, sobre todo en el Río de la Plata, en Argentina, en Uruguay. Las personas que una sensibilidad como más de izquierda, siempre hay algo como muy solemne con eso. No sé, uno escucha las murgas, cuando la murga hace una canción de Elena Quintero, no sé qué, no hace un chiste. Hace una canción y es serio. Y está bien, ¿no? Pero es un tema como que lo tenemos medio hasta sacralizado, solemnizado. Y sin embargo, en esta obra, el tema se recontra labura, pero hay como mucho humor negro, es una comedia negra y hay una búsqueda también como hay una cosa de esa cosa persecutoria, a veces un poco ridícula, que uno la puede identificar en gente que uno conoce, militante, que es muy metida, pero que dice, che, pero este no me está queriendo operar, este no me está queriendo... El típico amigo bolche que todos tenemos, ¿viste? Que está siempre medio perseguido a ver si lo que le estás diciendo es... A mí me gustó eso, me gustó mucho ahora, pero Buenísimo, me gustó eso, como de la búsqueda, de decir, che, había que tener ovario para también no tomársela tan en serio. Y sí era tomárselo en serio, pero no solemnemente, sino tomarlo en serio, porque muchas veces querer hacer una crítica mordaz, con humor, satirizar, es recontra serio, es dificilísimo. Ni que hablar. No sé vos si estaba esa intención. Sí, más que nada era una intención. Yo llegué a la obra a través de un libro de teoría de Pompeyo, y en esta especie de resumen que hice con su frase de romper el espejo y ser valiente a jugar con la realidad, ya la dramaturgia de él, esta propuesta de la ironía y del humor negro estaba, y nosotros simplemente lo que hicimos de nuestra visión es subirle la perilla, por así decirlo, ¿no? Como aumentar un poco... También en esta sensación que no fue lo que perseguimos, pero terminó sucediendo, que era el provocar, porque mucha gente lo que me decía es, la obra me provocaba. Claro. Risa, angustia, pero me provocaba cosas. Y no era una búsqueda, vamos a ser provocadores. No era tipo, rompamos cosas. Esto creo que es lo que a veces termina siendo panfletario, ¿no? Claro. Si vos tenés como el objetivo de simplemente provocar y no en la búsqueda encontrar esa provocación... que sea parte de que algo que se desprenda de tu propia búsqueda, y ahí hay grandes chances de que termine siendo más panfletario. Pero creo que esa apertura o esa propuesta o esa posibilidad nos lo dio el texto, digamos, partió desde el texto. Y nosotros lo que hicimos sí fue decir, bueno, no neguemos esto, vamos a meternos. Pero algo de lo que permitió esto que a vos te pasó también fue como unir las generaciones. Porque mucha gente llegaba a la obra porque obviamente eran personas de cierta franja etaria que habían vivido. Sí, que sabían que eran los montoneros, que sabían que era el peronismo, que sabían... y lo asociaban mucho también a la experiencia que habían vivido en Uruguay. Totalmente. Y la idea también de hacer la obra y hacer la versión argentina y no adaptarla era unir estos países. Que estamos uno al lado del otro, que hemos tenido experiencias políticas más que similares, cada uno con la identidad de su país y cada uno con los movimientos de su país. Pero era... Y también estaba pasando que en Argentina todavía Milei, cuando tomamos la obra, no había asumido, pero ya ese movimiento estaba como creciendo, empezando a crecer. Obviamente cuando la estrenamos y todo se resignificó mucho más. Pero había algo de decir, no podemos cerrar la vista, los ojos frente a lo que está pasando alrededor. ¿Cómo ves ese mundo de las extremas derechas globales que ascienden, de los Trump, los Milei? Bueno, yo a veces pienso como desde esa mirada, si uno lo quiere desideologizar de una manera, es solo ver el fenómeno como estético y desde lo estético, desde lo performático, está salado también, ¿no? Porque hay gente que es muy como, bueno, uno lo ve como... Bueno, vamos a entrar en la polémica, porque no, pero para mí algo que es totalmente teatral. Sí, hay algo muy teatral. O sea, pensemos en el personaje de Milei. Algo que se le decía mucho a él al principio era que era totalmente teatral y eso era algo que atraía. Sí, obvio. No puedes dejar de mirarlo. No puedes dejar de mirarlo. Y muchas veces también el arte ha sido vapuleado políticamente diciendo que se tiene que separar, que no tiene que tener ideología, que no tiene que tener, ¿no?
Y no vemos en el arte la posibilidad, que ese es un error para mí de toda esta gente que piensa que el arte no debe relacionarse con la política o con las ideologías, de no entender el valor que tiene el arte, no solo como medio expresivo también, sino como medio como punto de atracción. Tal cual. Entonces, estos personajes políticos que aparecen y que convocan y que contienen, es histórico. O sea, pensemos en Hitler también. Claro, claro. Lo que Ese tenían histrionismo. era histrionismo en sus discursos, histrionismos en su manera de hablarle a las grandes masas y histrionismo en su manera de convocar. También cuántas historias tenemos de mitos, de grandes discursos de reyes o de reinas que han sido preparados por artistas. Claro. Esto viene desde, no sé, de épocas medievales. Entonces, hay algo también de no entender del poder que tiene el arte en relación a eso. Y yo lo que veo en estos personajes que aparecen, o en estos políticos, o en estos militantes de extrema derecha, es como la teatralidad que esconden sus discursos, la teatralidad que esconden sus formas, y también el análisis de sus cuerpos, ¿no? La manera en que hablan, la manera en que se mueven, a las cosas que se acercan. El presidente de Argentina estuvo cantando en un concierto, ¿no? Hizo un concierto, sí, claro. O sea, lo que estoy diciendo es como, ¿qué más relacionado al arte y a la expresión artística que todo lo que está pasando con ese tipo de movimientos, digamos? No, y antes de eso, el tipo se hizo conocido en la tele, ¿no? Y Trump, o sea, la gente dice También. Trump era un millonario, un negocio inmobiliario, pero la gente conocía a Trump porque era Por jurado los de realities. realities que Era jurado de hizo. reality, porque era un tipo muy histriónico, Trump. Totalmente, Un tipo muy, totalmente. es divertido, o Sí, sea. sí, como eso que se dice payasesco, Sí, pero sí, no por un decir payaso. pero de la capacidad que tiene un clown, un payaso de atraer, ¿no? Y eso sí, me parece que o sea, salta a la vista, por lo menos a mí me pasa que lo veo en todo esto que está pasando, digamos. Sí, y hay algo ahí con esas derechas también como que han logrado quedarse un poco con algunas banderas como que históricamente fueron las banderas de las izquierdas, ¿no? La bandera como de la rebeldía, Sí. de lo contrario a lo establecido, de lo disruptivo frente al status quo, de los jóvenes, de la juventud, Sí. ¿no? De los jóvenes libertarios, como se dice mucho Sí. en Argentina. Y eso es interesante también, porque esas son como históricamente etiquetas que uno asoció a las izquierdas. Bueno, a ser joven asociado a ser rebelde, al mayo francés, a querer cambiar lo establecido. Y a veces ahora pasa como que la gente de izquierda se queda, o nos tenemos que quedar como en un lugar medio conservador de, che, Sí. pará, no rompan todo, porque hay cosas que están bien, no hay Sí, que romper, sí. no vengan a romper la educación, el Estado. Sí. Entonces quedamos como en un lugar hasta medio incómodo de ser como el... De acción. Claro, el otro actúa y vos como en la Sí. reacción, o hasta en la conservación, en el decir, che, pará, sí, la universidad tiene 1000 problemas, pero tiene que haber universidad, cuidémosla. No sé, como que es raro a veces, sí. como para el que queda del lado, como que el de izquierda queda en el lugar como de proteger y conservar y mantener, y los otros son los que te están tirando las piedras. Que a veces nos lleva a inhabilitarnos, ¿viste? Esa sensación de no poder, de entender muy bien para dónde nos movemos cuando hay tanto movimiento, ¿no? Y tanta ruptura. Y también como el fanatismo, porque también yo creo que algo que también nos nubla un poco, tanto sea izquierda o derecha, es el fanatismo. Y estos grandes gobiernos neoliberales lo que han conseguido también es un fanatismo muy grande, que pasa con las estrellas de rock, que Claro, pasa, ¿no? claro. Y Es del carisma, liderazgo carismático. Total, Sí. y eso también es un poco lo que nos inhabilita. Sí, yo siento también que un poco esto que vivimos a mí no sé si decir que es algo cíclico, que también es muchas veces que se dice, ¿no? El cómo socialmente nos comportamos y políticamente, y cuándo los poderes asumen y cuándo no, y los roles que tenemos desde esas identidades políticas. Pero sí siento que hay algo de que estamos como dejando pasar cosas que ya vivimos, ¿viste? Y hay algo también para mí lo peor es la inoperancia, que la inoperancia puede pasar, o sea, el no accionar, que puede pasar desde no movernos físicamente, activamente, no organizarnos, no activar, no manifestarnos, hacer que las cosas pasen y eso, pero el no pensamiento también es ¿no? Yo creo que el mínimo de movimiento es el pensamiento. Y a la vez es lo más poderoso para mí. Entonces, creo que más allá de estas posiciones que a veces tomamos cuando nos identificamos de la derecha o de la izquierda, es ser conscientes que tenemos que seguir teniendo esa capacidad y esa pulsión de pensarnos. Y yo creo que el arte está totalmente relacionada a eso también, y muchas veces por eso también se la critica, se la trata de bajar, de callar, y también se trata de que la gente no se dé cuenta de eso, de la capacidad que
que tiene el arte para ayudarnos a pensarnos a todos, porque yo como artista no es que yo tenga un mensaje para dar a la persona que va a la butaca, se sienta. El mensaje surge de ese mismo convivio, ¿no? O el pensamiento surge del convivio. Yo como artista no tengo nada para decirle, decir claro. que lo que suceda ahí. Yo voy por el encuentro, voy por el convivio. Entonces creo que también, nada, el arte es eso, ¿viste? Pensamiento, como posibilidad de pensamiento. Hace un par de años estuvieron un buen tiempo girando con una obra que le hicieron en muchos lados, que recibió mucho reconocimiento. Tu trabajo en particular, que fue Doña Ramona, ¿no? Me parece que debe haber sido una experiencia linda en el sentido de que, bueno, mucha gente te conoció también haciendo esa obra, protagonizando esa obra de teatro muy, muy fuerte, que también, si se quiere, una obra que tiene muchísimas décadas, pero que, bueno, en este momento también con todo lo que ha venido pasando, se ha venido visibilizando, toda la lucha contra la violencia hacia las mujeres, etcétera, también cobró como un nuevo significado. No sé si en el momento que la obra fue escrita tenía tanto ese foco, pero bueno, ahora, sobre todo también por tu interpretación, por la forma en la que fue puesta la obra, era imposible no ver allí también un mensaje, una obra que, bueno, que pasa por un montón de ambientes, por un montón de tonos, que una comedia en algún sentido, pero que, bueno, que también transmite un fuerte mensaje respecto a la violencia sexual. Sí. ¿Cómo viviste hacer eso? ¿Cómo te llevaste con trabajar también desde ese lugar, con poder, bueno, con tener que encarnar, ¿no? En algún sentido a un personaje que iba a tener que pasar por esa situación? Y bueno, ¿y cómo lo vinculás con lo que pasa hoy, con la lucha de las mujeres, con este momento, el movimiento feminista, que tuvo una gran ola hace unos años atrás y ahora parece, por lo menos en Río de la Plata, está un poco más de capa caída, o capaz que es mi mirada, que no sé tanto, no sé, ¿cómo lo vivís vos eso? Bueno, para mí fue una obra que fue un antes y un después, como lo decís, a nivel individual y personal, porque obviamente el público que llegó a esa sala, más masivo, ahí en La Cretina, también la posibilidad, a través de mi experiencia, mi edad, de trabajar con todo el elenco, que capaz que era gente también que tenía más trayectoria y demás. Entonces, individualmente fue una experiencia como reveladora, de quiebre, de buen quiebre, de un antes y un después, y lo que vos decías también de gente que me conoció y quizás también empezó a volcarse más hacia mis trabajos a partir de lo que sucedió con Doña Ramona. Y es una obra que, más allá que estrenamos, creo que si no me equivoco, hace 4 años, la seguimos haciendo, siempre y cuando las agendas nos lo permiten. Estaba ahí el grupo activo, hoy mismo venía hablando con ellos. Pero es una obra que cada vez que la hago, cada temporada que la hago, siento que me pasa más por la piel, digamos, ese personaje. Porque hay algo de todo lo que sucede y también de lo que se disputa en la obra, de lo que es lo conservador, que era lo que estábamos hablando un poco, que yo siento que cada vez está más presente, ¿viste? Edipo Neceita también hablaba un poquito de eso, cuando todo está roto, que es lo que pasa en Doña Ramona, ¿no? En el momento que todo se quiebra, cuando todo está roto o hay posibilidad de que todo se rompa, las jerarquías, todo lo que está establecido, está bien, si se rompe, dejemos que se rompa, pero tenemos que volver de vuelta a la jerarquía establecida para que todo vuelva a tener su orden y su control. Aparte una jerarquía que tiene esa interseccionalidad, ¿no? El género, la clase social, ¿no? La jerarquía de clase, de machismo, de clasismo. Sí. Y después también como lo conservador, y más en Doña Ramona pasa, siempre está en contra de lo que es el deseo y la pulsión. Entonces a mí como artista me hizo pensar mucho en eso. O sea, primero en cómo interpretar a Doña Ramona, que por suerte el director nos permitió y nos dio esa visión de decir, bueno, esto es una obra que habla más allá de la violencia sexual, más allá de los temas de la época, de la religión y el cuestionamiento y de la jerarquía de la familia y el poder y el machismo, también habla de lo que es la razón contra el deseo, contra la pulsión. Y eso fue algo que yo, cuando Fer Amaral, que era el director, me lo dijo, dije, gracias Fer por permitirnos esto, porque también yo trato, por lo menos, en la búsqueda o sea, yo tengo toda esta parte como racional y activa, pero mi cuerpo tiene que estar presente en la escena. Como que yo trato que mis personajes siempre estén atravesados, o yo verme atravesada desde el cuerpo también. El corazón en conflicto consigo mismo, ¿no? Porque tiene que estar... Ponerlo ahí. Obviamente entendiendo las diferencias de que es un personaje, no soy yo, todo lo que nos enseñan. Pero lo que digo es, para mí mi cuerpo tiene que estar ahí. Y con Doña Ramona yo lo que siento es que cada vez está más mi cuerpo ahí cuando la habito. Porque lo que atraviesa esa mujer en esa historia
Y lo que le pasa a ella, que creo que es también muy violento, pero para con ella, porque es ella todo el tiempo no entendiendo su deseo, y cuando lo entiende por mandatos religiosos, por mandatos sociales, no permitiéndolo no se lo permite expresar, no se lo permite sacar, empieza a tener cuestionamientos y daños contra ella misma por todo eso que siente, que no es más que mera atracción. Claro. Más ¿no? allá después O sea, de que el desenlace sea más allá del otro. desenlace. Y luego lo que le pasa es, engañada, confiada por esos signos de amor que esa familia le genera alrededor, atraviesa ese acto de abuso sexual, ¿no? De parte de esa persona que ella quería, amaba, si podemos hablar en esos términos. Y a mí como actriz siempre me interpeló también como lo poderoso que es el arte en ese sentido, porque la gente terminaba Doña Ramona y venía con la necesidad de abrazarme. Sí, claro. Y al principio yo, en las primeras temporadas, como que no era tan consciente de eso. Y a medida que fuimos haciendo temporadas, ahora creo que vamos por la sexta, y eso sigue pasando, y yo cada vez empiezo a sentir más la necesidad de ese abrazo también. Sí. Es como y es esto que te decía, de bueno, ese convivio empieza a ser tan extremo que nos encontramos en ese punto de decir, sé que es una ficción, Claro. Sé que también la puedo relacionar con la realidad, Sí. que son cosas que siguen pasando, no solo pasaban en el 1900 en Uruguay, la violencia machista, la violencia sexual, el rol de la mujer y el hombre en la sociedad, son cosas que seguimos discutiendo, pero ese momento final, ¿viste? De decir, necesito ese abrazo, y que el público también, los espectadores y mis propios compañeros, compañeras se acerquen a abrazarme, es como decir, qué magnetismo y qué poder que tiene el arte para también hacernos pensar en estas cosas. Y obviamente que como mujer también me llevó a pensarme en mis propias relaciones. Obvio. Y le debe pasar a tantas mujeres que ven la obra, ¿no? Y que obviamente dudarlo. siempre con diferentes escalas, ¿no? De la que le tocó sufrir algo muy jodido, a la que le pasó algo más sutil, a la que le pasó que un tarado le dijera una ordinariez, que eso le pasó a todos. Pero siempre como... Y también en esto, ¿no? En las pulsiones y los deseos y lo conservador. Y cuando también como mujer yo puedo expresar lo que quiero, y cuando también por expresar lo que quiero, lo que deseo. Habilito a que alguien me haga un daño. Sí, o sea, como todos esos cuestionamientos que siempre están alrededor de la figura femenina, digamos, ¿no? Porque muchas veces si lo deseás, si lo querés, y lo mostrás en tu manera de vestirte, lo estás buscando. Y como también eso, lo que hablamos hoy un poco para relacionar, lo conservador cada vez gana más, ¿viste? Desde lo estético hasta lo poético, hasta la manera en que nosotros nos comportamos. Entonces Doña Ramona para mí, y bueno, y eso también lo vemos con las temporadas que vamos haciendo, es una obra que sigue interpelando, que a nosotros como equipo de trabajo nos sigue interpelando en cada temporada que hacemos, y por eso creo que también que cobra vigencia, ¿viste? Obvio, ¿no? Y aparte relevancia. vos sos una artista que somos más o menos de la misma generación, que sos un poco más joven que yo, pero de esto te tocó también formarte y empezar a crear y a trabajar en un contexto social donde hubo un auge enorme como del movimiento feminista, de la visibilización, donde también tocó pasar dentro del mundo artístico, el plano artístico, por un montón de revisión de cosas, de prácticas, y de decir, cosas que teníamos, la típica, naturalizadas, hasta en una escuela de teatro, en un ejercicio, y se empezó a poner en cuestión, ¿cuánto de esto es abusivo? ¿Cuánto de esto es acoso? ¿Cuánto de esto está bien? ¿Es parte del juego? ¿Cuánto es tipo, es un juego, pero yo no me estoy sintiendo cómoda en esto? Y ahí ese es un viaje que es tremendo para los que también, porque aparte más el artista que lo que labura es con el cuerpo, y que tiene que tener la confianza con los compañeros y las compañeras para decir, vos, pongo mi cuerpo acá para que vos también trabajes con mi cuerpo, pero ahí esos límites que no hay un manual, no está escrito. A una persona le puede pegar de una manera y otra no, a uno se puede sentir incómodo y otro decir, estuvo de más la escena que hicimos, y otro decir, no, esto no me gustó nada. No sé, ¿cómo lo has vivido vos eso como artista mujer? Mira, abrumador, pero necesario. Yo fui estudiante hace 10 años, y hoy por hoy soy docente, y también esto que decías del lugar del cuerpo, del abuso dentro de la docencia y la pedagogía, y cómo cambió también el concepto de la pedagogía en relación a todo eso. Yo para mí eso fue como muy abrumador, más que nada también porque siento que en un momento los cuestionamientos fueron necesarios, pero en un momento el cuestionamiento pasó hasta por demás.
Claro. Y el cuerpo dejó de tener relevancia y el cuerpo dejó de tener posibilidades y el acercamiento también. Sí, porque todos nos quedamos un poco retraídos, decir, che, no sea cosa que si te agarro la mano Total. no te lo vas a tomar a mal. Y digo, esto es una pavada, pero un poco sí. Pero sí, entonces hay acciones básicas que hoy por hoy cambiaron y se desnaturalizaron, que yo las veo como válidas y como pertinentes, que es, por ejemplo, yo antes de tocar a algún alumno o alguna alumna, capaz que siempre le digo permiso para ejemplificar, te voy a tocar. Y eso es algo que mi chip automáticamente cambió, pero después también de mucho cuestionamiento, porque el cuerpo tiene que estar a disposición, pero también hubo muchos abusos dentro de ese cuerpo a disposición. Sí, porque sí, también pasaban cosas terribles. es un arte muy vulnerable. Sí. ¿No? O bueno, lo mismo pasa cuando vas a una manifestación, es un espacio vulnerable. Cuando vos pones tu cuerpo, per se, ya sea para sostener un espacio, construir un lugar, ir a una manifestación, estar en un espacio de clase de arte, de teatro, es un espacio vulnerable. Entonces nosotros como artistas o como gente que convive, tenemos que ser conscientes de la vulnerabilidad del otro, para no pasarnos esos límites que existen y que entre nosotros como comunidad tenemos que generar, crear y ser conscientes. Porque cuando se traspasan esos límites es cuando vienen los grandes quiebres que son los que nos dañan, digamos. Entonces, todo eso que cambió, yo lo vi como abrumador, pero necesario, y siento que ahora se está volviendo como a no cuestionar tanto y entender que el cuerpo es necesario y que el mirar al otro, el permitirme esos espacios, el jugar con el cuerpo, el atravesar las escenas de ese lugar, se está volviendo como a ganar como espacio de territorio, ¿viste? El cuerpo como territorio siento que se está volviendo como a resignificar y a adoptar. Y eso es lo que me parece lindo. Sí, porque después mal. de todo ese cuestionamiento, que empecemos a actuar en conseguir cosas que se establezcan desde otro lugar, desde otra mirada, que sean mucho más sanas, mucho más constructivas. Y a nivel pedagógico eso está pasando. Yo lo siento, lo veo en mis estudiantes y también me parece de lo más lindo de recuperar, porque siento que es algo que en esa lucha y en esa desnaturalización se perdió, ¿viste? El cuerpo como territorio. Y hoy siento que estamos volviendo como a ganarlo, a conseguirlo. Y también, bueno, como un montón de cosas que antes no se hablaban, hoy por hoy se comparten desde otro lugar. Ahora estamos trabajando con la generación 22 del IAM en un egreso que sucede en una cocina, tiene como un dispositivo muy interesante, pero algo que pasa es una situación de abuso sexual que atraviesa uno de los personajes dentro de su espacio de trabajo. Y el solo hecho de hablar sobre eso hizo que muchos espectadores, cuando salgan o espectadoras de la obra, nos compartan sus situaciones que han vivido, que yo también como mujer comparta las situaciones que yo he vivido, que alumnos o alumnas también me compartan. Entonces ahí esto que hablamos hoy también, ¿viste? Ese espacio de encuentro donde esas vulnerabilidades que fueron vulneradas ahora tienen voz, tienen conciencia y tienen el poder de atravesar y de decir, que eso me parece que es lo más importante. Mica, hemos conversado un buen rato. Sí. No te quiero quitar más tiempo. Y nada, te quiero dar un agradecimiento enorme por la apertura, por venir, por poner todas estas reflexiones en juego, por haberte prestado también a este juego de pasear por muchos temas. Y bueno, eso. Nuevamente, enorme mi admiración. Sigo todo tu trabajo. Contale a la gente lo que estás haciendo ahora, dónde te pueden ver, dónde estás dirigiendo, etcétera, porque eso también siempre es importante. Dale, te cuento. Bueno, en este momento pueden ver Silencio, que Sí. es una obra que dirigí, que está en Espacio Palermo los días jueves y viernes, que está hecho por jóvenes artistas que están recién egresando de la escuela, pero con estas temáticas. Bien. Que A es Silencio muy no fui todavía, interesante. así que bien. Vayan, Silencio me porque falta. está muy buena, de verdad, independientemente al trabajo que una puso ahí. Ellas están increíbles y es un trabajo que, por lo político, y el arte merece ser visto. Después estoy trabajando con Despertar de Primavera, que también es otra obra más abocada a lo que es la comedia musical, pero que también habla sobre el conservadurismo, la religión, la ruptura en la adolescencia con estos temas, que va a estrenar en diciembre. Y en después, noviembre van a estar en el Galpón con Huella. En noviembre vamos a estar con Herida, en el Galpón. Que Para esa tengo entrada. Para el 7 de increíble, con noviembre. Cristina Cabrera, que es mi madre, que habla Bueno. sobre una joven que bueno, está pasando problemas, tiene problemas de salud mental, un proceso de depresión muy grande, y frente a un hecho donde ella se desborda, están esperando más de 9 horas en la sala de espera, y la obra transcurre en esa sala de espera. Sí. El vínculo de la madre y la hija es muy interesante, también con mucha crítica al sistema que vivimos cuando nos vamos a las emergencias a atendernos, y lo que está pasando como a nivel psíquico humano, y el vínculo de esa madre y esa hija, muy lindo.
A fines de noviembre estrenamos con Animalismo, también Animalismo vuelve teatro siempre. que vuelve, con Fanfarria entra Liar, también agarramos el texto de Rey Liar de Idea Vilariño, hicimos nuestra propia versión, nuestra obra independiente, estamos hablando sobre la vejez y cómo envejecer nos atraviesa como familia, como seres, así que también un trabajo muy hermoso. Y otra cosa que quiero decir que está muy relacionada a la política, y con esto ya dejo de robar tiempo. Sí. El domingo, en La Madriguera está residiendo un grupo que se llama La Comuna, que viene de México, que estuvo trabajando sobre arte comunidad, estuvo en la Comunidad del Sur, que es una de las primeras comunidades también de pensamiento anarquista, que hace muchos años en Uruguay estuvieron sosteniendo espacios de trabajo colectivos de esa mirada. Y el domingo van a hacer una función que se llama Parlamento, a las 6 de la tarde en La Madriguera. Es entrada libre, gratuita. ¿Qué más? Y la idea es, vos te acercás a la obra, pero no es una obra, es como una instalación escénica donde hay alguien que va a moderar, dirigir, y quienes se acerquen van a poder parlamentar. Qué fuerte. Entonces, nada, es como una actividad que estoy viene seguro, ya estoy anotado. de un Domingo, proceso este domingo. de residencia entre Chile, México y Uruguay, apoyado por Iberescena, por suerte, que es lo que nos hace que ellos puedan estar acá conviviendo, pagando la comida, todo. Pero vayan, porque el trabajo que ellos hacen en la comuna es increíble, siempre buscan como generar verdaderamente este encuentro entre comunidad y arte. Y re político, poner a la gente... Hiperpolítico. Entonces, la gente que vaya ese día, que yo inclusive Sigue también preparada. voy a estar ahí, va a poder parlamentar desde su propia mirada, sus propias ideas, en relación al término agua, Ajá. que eso va a abrir un montón de cosas, así que nada, vayan. Me porque encanta. Este domingo 26 ahí este en La domingo Madrid, 26, actividad Pérez Castellano gratuita. y Sarandí. Sí, así que andamos en todo eso. y Tremendo, bueno, sí. tremenda cartelera, vos, Mica. Mil Gracias por invitarme, Vamos me arriba. encantó, muchas gracias. Millón de gracias. Y a todos ustedes que están del otro lado, a Fermín, que amablemente ha estado operando para que todo se viera y se escuchara muy lindo. Gracias y nos seguimos reencontrando cualquier día de estos para ver cómo viene la cosa.